Bienvenidos a Console. En el siguiente video vamos a seguir platicando sobre la capa de lógica de negocios. En un video atrás estuvimos platicando y intentamos hacer incluso la estructura de una clase de datos. En este caso creamos una clase que se llama menú visual val y platicábamos que la capa de lógica de negocios, de manera básica, al menos deberíamos implementarle 5 regiones básicas, que son las variables globales, las propiedades, los constructores, los métodos y una región que definimos Bootstrap Definition, que es en donde vamos a definir los campos y la estructura del book que vamos a utilizar para almacenar la información de este objeto, que en este caso son los menús visuales. Ok, en esta ocasión vamos a seguir trabajando. Ya estuvimos implementando algunas de las regiones. Por ejemplo, aquí en variables globales ya creamos un objeto para hacer referencia a la capa de datos, porque vamos a estar utilizando la capa de datos. Y aquí en la región de constructor incluso ya le instanciamos esa variable para que el objeto pudiera ser utilizado. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a meter a los métodos para poder implementar cada uno de estos métodos que ya definimos en la región. Los primeros métodos pues van a ser relativamente muy sencillos, porque la implementación de estos métodos, como son de acceso a datos, vamos a ver que en la capa de lógica de negocios realmente únicamente nos van a servir como puentes para llegar a la capa de datos. Recuerden que algo importante en las reglas que estuvimos comentando en el video anterior es que la capa de presentación se ayuda de la capa de lógica de negocios. Y en este caso la capa de lógica de negocios le da servicio a la capa de presentación y es la única que puede hacer uso de la capa de datos. No nos podemos brincar de presentación a datos. Entonces, todo lo que sea acceso a datos lo vamos a tener que hacer en llamadas desde aquí, desde el código de la capa de lógica de negocios. Bien, esta primera función que dice getEntityObject, la implementación del método pues queda muy sencilla, porque ya tenemos en nuestra variable menú visual dal, tenemos la llamada a un getEntityObject, y lo que podemos hacer es simplemente enviarle el ID y regresamos ese resultado. Esa sería la implementación de nuestro método getEntityObject cuando pasamos un ID. Cuando pasamos un código quedaría prácticamente similar. Le vamos a dar return m menú visual dal getEntityObject y le pasamos el code. Ahora aquí en la función save, ahí sí tenemos que poner un poco de algoritmo, porque recuerden que en la capa de datos tenemos el insert y el update. Para que la capa de presentación pueda utilizar este método más sencillo y para él sea indiferente si va a insertar o va a actualizar, pues digamos que lo ocultamos o le agregamos un nivel más de abstracción para que la capa de presentación simplemente se llame guardar. Y entonces la lógica de negocio la vamos a agregar aquí en esta función. Y realmente quedaría muy sencilla. Obviamente primero vamos a validar que el objeto que recibimos sí tenga información. Si es nothing, then vamos a mandarle un throw, new exception, no recibí el objeto que desea guardar. Ahí está. Y si pasa esta validación, entonces lo que vamos a hacer es que si el menú visual info.id es igual a 0, quiere decir que no tiene un ID. Entonces en ese caso vamos a darle return a menú visual insert y le vamos a pasar ese objeto para que lo almacene. Así quedaría. Y si no, si el menú ID es mayor a 0, obviamente aquí me convendría, por ejemplo, hacer algo como esto. Fíjense, dim nret as integer, lo cachamos y entonces de hecho no necesitamos una variable de paso, podemos hacerlo así directamente. Le podemos poner menú visual info.id igual y ya nada más le damos return a menú visual info.id, así. Y acá simplemente sería return m menú visual dal
update y le pasamos el objeto menú visual info para que me regrese el objeto que actualizó. Ahí está, así quedaría la implementación de mi función de lógica de negocios save. Ok, para el simple health table nos va a quedar un código muy facilito, va a quedar así: menú visual dal, get simple health table, no necesitamos parámetros y simplemente le damos return, y así también de facilita va a quedar exponer esta función, porque simplemente le vamos a dar menú visual dal punto fanby y le pasamos el objeto menú visual info. Ok, todas estas funciones, pues ya una vez que estemos en la capa de presentación las vamos a mandar llamar para que podamos debuguear un poco su comportamiento. Muy bien, ese es el comportamiento básico que vamos a agregar en los métodos de nuestra capa de lógica de negocios. En el siguiente video vamos a hablar sobre la capa la región donde vamos a implementar el bug structure. Por lo pronto, pues espero que este video haya sido de utilidad y nos seguimos viendo en los siguientes videos de Consoft.